Muy buenas tardes, jóvenes. Ya con esta cápsula nos estaríamos incorporando de pleno, de lleno, en nuestra unidad número 2. Y nuestra unidad número 2, si ustedes revisan su texto guía, se darán cuenta que está incorporándonos ya a profundidad en el procedimiento contencioso administrativo. Y si antes veíamos 3 leyes estructurales de base, no es excepción en esta unidad seguir analizando ya a profundidad y sobre todo más en materia de procedimientos administrativos, como lo puede dar o puede servir como ejemplo la ley 19.880, que es la ley de los procedimientos administrativos. Pero ustedes me dirán, profesora, antes de hablar de procedimiento, díganos qué es un acto administrativo, es decir, la forma en que la administración da respuesta. Cuando hablábamos de esos actos jurídicos en que la administración da respuesta, nos estamos refiriendo al acto administrativo. Así que sin mayor dilación, iniciemos nuestra cápsula el día de hoy, que con toda seguridad les va a ser de mucha utilidad. Permítanme compartir pantalla. Y aquí estaríamos. Muy bien. Bueno, antes que empezar a estudiar nuestra ley 19.880, que son las bases del procedimiento administrativo, veamos qué es un acto administrativo. Y un acto administrativo, como ustedes también lo visualizarán, tanto en su texto guía como en los artículos que les han incorporado para que ustedes también consulten, es la expresión o manifestación de voluntad de la administración pública, de carácter unilateral, esto es preciso, y tendiente siempre a producir efectos jurídicos de contenido particular. ¿Por qué, profesora? ¿Por qué de contenido particular? Porque recuerden que el derecho administrativo es la relación del Estado con los particulares. Entonces, es de carácter unilateral porque se diferencia del contrato administrativo, que ya lo veremos ya en nuestra parte final, ya que este se impone sin necesidad de que su destinatario manifieste su conformidad o consentimiento con el mismo. En el contrato administrativo se requiere que se manifieste el consentimiento. En el acto administrativo, esto es una relación de acción y respuesta. Acción de parte de los particulares hacia el Estado, en el cual les exige una suerte de realización de peticiones, de solicitud, de acciones jurídicas, y un accionar también por parte del Estado en dar respuesta a esas acciones o a esas gestiones presentadas por los particulares. Entonces, dentro de su texto guía, les han incorporado cuáles son los elementos del acto administrativo. Y el elemento del acto administrativo son 3, así como también lo veíamos en su momento cuando hablábamos del derecho administrativo: orgánico, sustancial y formal. El orgánico está configurado por el órgano competente y por la investidura regular del emisor del órgano, es decir, el Estado. El elemento sustancial está dirigido a la voluntad y a la legalidad y juridicidad de ese acto administrativo, así como está consignado en su texto guía, a esa voluntad imperativa en virtud de esa potestad que le ha sido dada al Estado para que pueda dar respuesta a ese accionar o gestión por parte de ese particular. Y el elemento formal está dirigido a la forma que tiene el acto administrativo. Y claramente, la forma de ese acto administrativo va conforme a una suerte de características. ¿Y esas características cuáles son, profesora? El acto administrativo, reitero, es la respuesta por parte del Estado
frente al accionar o frente a la gestión de los particulares. Y esas características, ¿cuáles son? Del acto administrativo. La escrituración, es decir, este principio de que tiene que ser de manera escrita, pero que también puede hacerse a través de medios electrónicos, hoy por hoy con la aplicación de la ley 20.886. El carácter decisorio del acto administrativo, por la propia definición que nos muestra nuestro texto, es la administración del Estado quien decide. Debe decidir, tiene que tomar una decisión en virtud también de esa potestad sancionadora y reglada y regulada que le ha sido dada por la Constitución y por las leyes al Estado o a la administración del Estado. Ese carácter decisorio es la obligancia de aplicar fielmente el ordenamiento jurídico. La declaración de voluntad, es decir, la exteriorización de una intención seria de producir efectos jurídicos con la actuación que emana de un sujeto capaz de ello. El ejercicio de una potestad pública ya lo veíamos cuando conocíamos el derecho administrativo, pues todo tiene que estar coherentemente reglado y regulado y conforme al principio de legalidad y conforme a la Constitución y a las leyes. Exigible frente a sus destinatarios, es un privilegio de la administración de ejercer coacción o fuerza respecto de las personas a fin de obtener el propósito legal de ese acto administrativo como tal. Entonces, en virtud de ese acto administrativo, teniendo la claridad que es, nos vamos a incorporar en la ley que lo materializa. Y la ley que lo materializa es la ley 19.880, promulgada el 29 de mayo de 2003, en la cual establece las bases de los procedimientos administrativos. Y claro, es una ley que tiene por fin desarrollar las actividades de los órganos de la administración del Estado, fortaleciendo aún más las bases generales de la administración del Estado, el estatuto administrativo y la ley de transparencia, ¿ya? Entonces, aunque la ley de transparencia fue a posteriori, pero ha venido hoy por hoy a formar todo este esquema en materia de procedimientos administrativos. Los objetivos que persigue la ley han sido muy explicados, pero notémoslo nosotros. Mejorar sustancialmente la atención de las personas, acortar los plazos de las respuestas que solicita el ciudadano, simplificar los procedimientos de la administración pública y aumentar la transparencia de las actuaciones de los órganos del Estado. Recuerden que cuando también veíamos la ley 20.285, esta era una ley que precedía y que obviamente complementó, no que suprimió, complementó la ley 20.285. Los ámbitos de aplicación de esta ley han sido también los que veíamos en las anteriores: los ministerios, las intendencias, las gobernaciones, los servicios públicos, la Contraloría General de la República, las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los gobiernos municipales y las municipalidades. Entonces, veamos y vamos a ir visualizando hasta llegar qué entendemos por un procedimiento administrativo. Entonces, dicha ley regula las bases del procedimiento administrativo de los actos de la administración del Estado. Ya lo hemos dicho, serán aplicables a los ministerios, intendencias, gobernaciones, servicios públicos, fuerzas armadas, fuerzas del orden y de seguridad público, a los gobiernos regionales y a las municipalidades. Esta ley es importante porque nos ratifica el concepto de acto administrativo. Sigamos. Son las decisiones. ¿Qué es un acto administrativo? Son las decisiones escritas que adopta la administración expresándose por medio de actos administrativos. Entonces, acto administrativo son las decisiones formales que emiten los órganos de la administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Los actos administrativos toman la forma de decretos supremos
y resoluciones. Jóvenes, principalmente resoluciones, para que también exista una claridad. Constituyen también actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la administración en el ejercicio de sus competencias. Los dictámenes que manifiesta la COMPIN y la suceso son actos administrativos. Los dictámenes en los cuales se argumenta un rechazo de una licencia médica y el no reconocimiento del derecho, que en este caso es el pago del subsidio, es un acto administrativo. Los principios que la rigen ya también lo hemos visto en las anteriores leyes y cuáles son el principio de escrituración, el principio de gratuidad, el principio de celeridad, el principio conclusivo, el principio de economía procedimental, el principio de contradictoriedad, el principio de imparcialidad, el principio de la no formalización, el principio de inexcusabilidad, el principio de impugnabilidad y el principio de transparencia y publicidad. Veamos brevemente cada uno de ellos. El principio de escrituración, es decir, que todo procedimiento administrativo y los actos administrativos a que dan origen, en general se deben expresar por escrito. En este caso, ojo, en virtud de la aplicación de la Ley 20.886, también se puede por medios electrónicos. El principio de gratuidad, el procedimiento administrativo y las actuaciones que están inmersas en los órganos de la administración del Estado son gratuitos para los interesados. El principio de celeridad, los procedimientos administrativos se deben impulsar de oficio en todos sus trámites. Las autoridades y funcionarios deben actuar por propia iniciativa, tanto en la iniciación del procedimiento como en las etapas sucesivas. Deben además remover todo obstáculo que afecte la pronta y debida resolución, es decir, deben ser expeditos o rápidos. El principio conclusivo, todo procedimiento administrativo está destinado a que la administración dicte un acto decisorio, acto final que termine con el pronunciamiento sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad. El principio de economía procedimental. La administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios, a trámites innecesarios. El principio de contradictoriedad. Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento presentar nuevos argumentos, es lo que se llama el derecho de oposición o el derecho de réplica, nuevos argumentos y aportar documentos u otros elementos de juicio que estimen conducentes y pertinentes a lograr un resultado más favorable para ellos, sea que contradigan o no al curso actual del procedimiento. ¿Se acuerdan cuando veíamos la noción entre investigación sumaria y sumario administrativo? Las decisiones que se toman, unas decisiones más graves en el caso de la destitución de ese funcionario, cuando analizábamos el estatuto administrativo, esa destitución es un acto administrativo. El principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las formalidades que se exijan sean aquellas indispensables para dejar plena constancia de lo actuado y evitar perjuicios a los particulares. El principio de la inexcusabilidad. La administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera sea la forma de iniciación de la misma. Cuando un órgano de la administración recibe una petición, debe actuar de inmediato, tomar el recaudo de antecedentes rápidamente y pronunciarse. No se puede excusar, es una obligación. El principio de impugnabilidad lo vemos con su actividad práctica. Todas las decisiones de la administración del Estado se pueden recurrir y se pueden recurrir a través de medios de impugnación procesal, tales como el recurso de reposición, el recurso de apelación, los recursos de casación también son admisibles.
Principio de la transparencia y de publicidad. El procedimiento administrativo debe realizarse con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento contenido y fundamento de las decisiones que se adoptan en él. Los derechos de las personas. Tienen derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que se tenga la condición de interesados y obtener copia de ello. Ya ustedes lo vieron en su ejercicio o en su primera actividad práctica. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la administración. Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento. Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios. Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento. Exigir las responsabilidades de la administración pública y del personal a su servicio cuando así corresponda legalmente. Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Entonces, todo procedimiento administrativo debe constar en un expediente escrito o electrónico. Y eso tenemos que tenerlo también la claridad por el hecho de que hoy por hoy funcionan los medios digitales. Pero se nos está escapando algo. ¿Qué es procedimiento administrativo, profesora? El procedimiento administrativo es una sucesión de actos vinculados entre sí, originados en la administración del Estado, que están concatenados entre la administración y los particulares interesados, y que tienen por finalidad producir el acto administrativo. La decisión es el acto administrativo. Entonces, tendrán capacidad de actuar ante la administración las personas que gocen de ella o la ejerzan con arreglo a las normas legales. Es decir, tenemos esta relación, esta sinergia existente entre el Estado y los particulares. Pero recuerden que en el Estado trabajan funcionarios y funcionarios que están regulados por el estatuto administrativo. Los interesados somos los particulares, aquellos titulares de derechos o intereses individuales o colectivos, los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Los plazos generales establecidos para dar respuesta a una petición ante un órgano de la administración a nivel de funcionario son de 24 horas, para que el funcionario del organismo al que corresponde resolver que reciba una solicitud, documento o expediente, lo haga llegar a la oficina correspondiente. Es decir, ojo que estos plazos, señores, este es el plazo de funcionamiento de correspondencia, ¿ya? No es el plazo para resolucionar, ojo. Ojo, y que la ley 20.285 modificó algunos plazos que están aquí, ¿ya? Que en lo particular dejó los principales, que son 10 días y 20 días. 48 horas para las providencias de mero trámite, es decir, de impulso, no de decisión de fondo, de impulso. Notificación de una dirección, notificación al particular que está interesado en una determinada petición. Este es un plazo de correspondencia, de entrega, ¿ya? Para que ese funcionario pueda canalizar la entrega de esa petición o solicitud al funcionario correspondiente. Si son providencias o decisiones solamente de mero impulso procesal, es decir, de trámite, de esas aquellas que deben dar en suma para que al final pueda tomarse una decisión. Tienen un término de 48 horas, 2 días. Pero los 10 días es para dar la respuesta de fondo. Y recuerde que son 20 días que se suman
10 días más cuando se requieren hacer investigaciones o requieren mayor documentación o mayor indagación la solicitud que ustedes están presentando. Yo les decía que con la ley 20.285 estos plazos se han mantenido, pero recuerden, 20 días que se pueden ampliar 10 días más. Es lo que la ley 20.285 modificó. ¿Ya? Reiteremos. 10 días, la ley 19.880 impone para que ese funcionario tome la decisión de fondo, informe, dictámenes u otras actuaciones similares. 20 días, las decisiones definitivas. Señores, este plazo se ha modificado y se ha sumado 10 días hábiles más cuando la solicitud requiere de mayor indagación, de mayor investigación, de mayor documentación, de mayor sustento. Y recuerden que esta ley precede a la ley 20.285. La ley 20.285 vino a fortalecer la ley 19.880. Espero que eso quede muy claro porque es muy importante. Sigamos. Dentro de esta regulación o legislación está esta figura, el silencio de la administración. Y es fundamental porque puede pasar que pese a que nosotros presentemos una solicitud, una petición, la administración no nos responda. No nos responda. Entonces, el silencio es la no respuesta por parte de la administración o del órgano del Estado. Hay silencio positivo y hay silencio negativo. El interesado podrá denunciar el incumplimiento de dicho plazo ante la autoridad que debía resolver el asunto, requiriéndole una decisión inmediata. Dicha autoridad elevará copia de ella a su superior jerárquico en 24 horas. Son actos de impulso procesal. Ojo, si la autoridad que debía resolver el asunto no se pronuncia en el 5.º día contado la solicitud del interesado, se entenderá por aceptada. Y esto aún se mantiene vigente. El silencio positivo es el castigo, digámoslo así, o la no respuesta, mejor así. La no respuesta por parte del órgano de la administración del Estado frente a la solicitud o frente a la petición que está elevando ese particular. Transcurrido el plazo legal para resolver sin que la administración se pronuncie, el interesado hace denuncia de este incumplimiento y si aún así no hay pronunciamiento alguno, se entiende por aceptado. Es un silencio positivo. El silencio negativo se entenderá rechazada una solicitud que no sea resuelta dentro del plazo legal. Cuando ella afecte el patrimonio fiscal, cuando la administración actúe de oficio, cuando deba pronunciarse sobre impugnaciones o revisiones de actos administrativos o cuando se ejerza el derecho de petición. Es decir, cuando la administración da respuesta, pero da respuesta de rechazo. En el anterior caso, no se pronuncia. Y como no se pronuncia, se entiende por aceptada.
Los efectos del silencio administrativo. Los actos administrativos que concluyan por aplicación tendrán los mismos efectos que aquellos que culminan con una resolución expresa de la administración desde la fecha de la certificación o notificación respectiva. El silencio administrativo es un comportamiento por parte de los órganos de la administración del Estado, ya sea que no nos den respuesta o que dicha respuesta sea negativa. Esto hay que tenerlo muy presente, porque la figura del silencio administrativo, la que supone siempre es una ficción legal que permite al particular obtener una respuesta o contestación de la administración del Estado ante esa petición, sin que éste necesariamente se haya pronunciado de manera expresa. Y eso lo evidenciamos dentro de nuestra ley 19.880 a partir del artículo 65, en la que, habiendo transcurrido esos plazos previstos, se materializa el silencio administrativo. Pero es una ficción legal. Y una ficción legal es que se crea en virtud de un accionar de los órganos de la administración del Estado. Si bien podríamos sostener, jóvenes, que el silencio administrativo constituye una herramienta muy útil para el particular ante una solicitud dirigida a la administración del Estado y de fácil aplicación, pues solamente hay que esperar a que la administración nos responda a una solicitud en el plazo establecido. Es preciso también comentarles que la práctica y la jurisprudencia administrativa ha hecho mención de ello y ha desmentido ello, puesto que existen pocos casos, muy pocos hoy por hoy, en que un órgano de la administración del Estado ha llegado a aplicar los efectos del silencio administrativo, ya que la Contraloría General de la República ha sido muy estricta en señalar cuáles son los requisitos de concurrencia de dicha figura. Y hay un deber primo, que es que la administración debe dar respuesta sí o sí. Entonces, reitero, para que opere el silencio positivo, debe haber transcurrido el plazo que la ley establece para resolver la solicitud que haya originado el procedimiento administrativo, sin que la administración haya dado respuesta o pronunciamiento sobre ello. Es importante destacar que la Contraloría General de la República ha señalado que este silencio administrativo positivo no rige en cualquier tipo de peticiones, sino solamente en aquellas que dan lugar a un procedimiento administrativo. Esto es una sucesión de actos trámite vinculados entre sí, emanados de la administración y de particulares, que tienen por finalidad producir un acto administrativo terminal. Un ejemplo, profesora. No opera respecto de cualquier petición, jóvenes. Opera dentro de un sumario administrativo, dentro de un procedimiento contencioso administrativo. Cuando se niega una licencia de construcción en materia de obras públicas, si la administración no se pronuncia sobre ello, se entenderá por aceptada y, por supuesto, beneficiosa para el particular o interesado. Y en el silencio negativo, la respuesta es de rechazo. El silencio administrativo positivo siempre va a constituir la regla general. Siempre. La excepción va a ser el silencio negativo. Permítame decirles que la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que es la que nos sustenta y nos fundamenta mucho en materia de derecho administrativo, nos ha dicho que aquellos procedimientos administrativos que no contienen normas especiales de silencio administrativo
solo podrá aplicarse la regla del silencio administrativo positivo si la naturaleza del procedimiento así lo permite. Por ejemplo, es el caso del procedimiento administrativo de la Contraloría General de la República en la toma de razón. En la toma de razón, donde esta misma ha señalado que por el solo transcurso del tiempo no podría entenderse tomado de razón un acto administrativo sujeto a tal trámite, señalando que, atendida la naturaleza de las funciones inherentes al control de legalidad que, de acuerdo con la Carta Política y la ley, competen a esta entidad fiscalizadora, las normas sobre silencio administrativo no son aplicables en la especie. La toma de razón es un procedimiento que tiene la gran mayoría de nuestras leyes. Y claramente, el silencio administrativo no es predicable, puesto que el silencio administrativo casi que viene a configurarse, sobre todo positivo, como una negligencia de parte de la administración del Estado. El silencio negativo es más puntual, jóvenes, porque se entiende que es un rechazo o una desestimación de la solicitud del interesado. Pero aquí, ¿qué pasa? En el silencio negativo, faculta al interesado para interponer los recursos que procedan contra ese acto. ¿Y cuáles son esos recursos? El de reposición y el de apelación. Entonces, es muy interesante tener la claridad de que el silencio administrativo, para que opere, hoy por hoy, no es del todo frecuente, sobre todo el silencio administrativo positivo. Casi que muestra como una desatención del Estado frente al procedimiento instaurado por parte de los particulares. Yo preciso decirles que observancia, los dictámenes números 46951 del año 2004 nos habla del silencio administrativo. El dictamen también 8219 del 23 de diciembre de 2011, si la memoria no me falla, a donde el interesado debe realizar la denuncia y requerir certificación. No aplicó el silencio administrativo. Es bueno que lo tengan presente como sustento de esta figura de carácter procesal en el procedimiento contencioso administrativo. Bueno, el inicio del procedimiento puede ser de oficio o a petición de parte. Y ese oficio es por parte de la propia administración y a petición de parte por parte del, reitero, del interesado. Entonces, en la petición de parte están los nombres y apellidos del interesado. Se también dispone de apoderado o representante legal, los hechos, razones y peticiones en que consiste la solicitud, lugar y fecha, firma del solicitante y órgano administrativo al cual se dirige. Yo colocaría siempre en el escrito el órgano administrativo al cual se dirige. Es lo principal para establecer si ese organismo es competente, es conocedor. O sea, es él quien debe conocer del asunto. Vamos a seguir. Los solicitantes podrán acompañar los documentos, siempre los soportes documentales, que estimen convenientes para sustentar su petición o para sustentar su procedimiento. Antecedentes adicionales también es válido en un plazo de 5 días y que si en tal caso hay algún tipo de
vicio que subsanar, se subsana el defecto con el acompañamiento de los documentos pertinentes y propios. Frente a las decisiones que adopte la administración del Estado, hay una suerte de recursos. El recurso de reposición, el recurso de apelación o jerárquico, el recurso extraordinario de revisión y el recurso de revisión de oficio por parte de la administración. Y jóvenes, yo quiero hacer un hincapié y un énfasis. Los invito a la observancia de su texto guía en materia de silencio administrativo. Y en la próxima cápsula, que será la del día jueves, explicaremos cómo operan estos recursos de reposición, de alzada o jerárquico, de revisión y el recurso extraordinario de revisión y el de revisión de oficio de la administración. Para que ustedes tengan la claridad y en su momento, si llegan a estar inmersos en algún procedimiento administrativo, puedan recurrir las respectivas decisiones de la administración del Estado. Reitero, invito a la observancia de su texto guía, sobre todo en materia de silencio administrativo, en materia de plazos y efectos del silencio administrativo y cómo se materializa el silencio administrativo, teniendo en cuenta que el silencio administrativo positivo es el general y digamos el específico es el silencio administrativo negativo, que es cuando la administración rechaza, desestima una petición. Y ustedes pueden aplicar esta suerte de recursos. Tengan todos una muy buena jornada y nos vemos el jueves con la explicación de los recursos. Muchas gracias.